Juli se va con una tercera pareja a vivir a otro pueblo. Quedan entonces Juli viviendo con el señor que era marido de su mamá, que la había reconocido y que legalmente era el padre, y todos los fines de semana con uno que le hemos puesto acá, Roberto, de nombre, que era el papá Loro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Roberto se da cuenta que la chica, la mamá de Juli, se había ido y que la estaba criando el padre, que no era el padre biológico, aunque era el que más tiempo estaba con ella y más quedaba, decidió iniciar una filiación, desplazando al padre registral por no haber nexo biológico y queriendo emplazarse él mismo en la causa. En definitiva, cuando contestan, normalmente pasa esto. Es el que contesta, el demandado, el que pide la triple filiación, normalmente. Entonces, cuando es demandado Roberto, ahí Jorge, creo que le pusimos al otro, pide la triple filiación y se termina determinando por qué esta situación. Este caso creo que fue, Flor, vos te acordás mejor que yo, el caso Juli fue conocido porque la jueza se fue hasta el pueblo donde vivía. Sí, es de Morteros, sí. La capacidad es Seguro. sí, puede ser, porque es el caso más famoso. Sí, pero creo que era mega lindo que está el modelo de Tucumán. Sí, En Tucumán, exacto. Entonces, viendo la situación, se da cuenta la jueza que la niña no considera que ninguno de estos dos hombres no sea su papá. Entonces, entiende que es necesario, no se la puede excluir a la madre biológica, no, entonces lo más, digamos, acercado a la realidad de la niña es que se pongan a los dos hombres como papá de la niña. Este es un caso de filiación por naturaleza, porque hay algunos que son por adopción, y ahí está la explicación. Este pide la inconstitucionalidad de 558. A lo largo de todas las jurisprudencias que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que hay que pedir es la inconstitucionalidad y no la inaplicabilidad. Es lo que ya la jurisprudencia tiene asignado. No obstante, hubo un caso de los que les voy a mostrar que todavía se considera que con la inaplicabilidad es suficiente. Pero yo se los estoy marcando si era inconstitucionalidad o no. Está considerado uno de los primeros en donde la socioactividad es causa de una filiación. Este caso sucedió en oral y de todos los casos de triple filiación es el que más me gusta. En este caso había una mujer que estaba en pareja con un hombre y tenía un hijo. Entonces, esta mujer va y le dice a su pareja anterior, le dice, mira, yo no estoy segura si mi hijito es hijo de mi actual pareja o es hijo tuyo. Entonces el chico le dice, bueno, hagamos un ADN antes de contarle a este pobre otro hombre que quedó ahí. Va, entonces el ADN y resulta que era hijo del exnovio y no de la pareja actual. El niño en ese momento tiene 1 año y medio, 2 más. Entonces el hombre que aparece como papá le dice, bueno, no, yo me quiero hacer cargo de todo, no, que sí, que no, sácate, se muere la señora. Porque la señora, de hecho, esto lo había sacado a la luz porque tenía un cáncer muy avanzado. Entonces, dadas las circunstancias, se ve que no dijo, no, yo le voy a tener que decir a este chico que no es el hijo, total, ahora me muero, que me va a sacar cagando por infiel, no, así que se lo voy a decir. Así las cosas, viene el papá biológico que recién se entera de esta realidad, cuando está tratando de hacer una cuota, un régimen, algo, se da con que la señora se muere, entonces inmediatamente va y dice, no, yo quiero una afiliación, a mí este chico que es mío. Aparte un chico chiquito, no notábamos. Entonces, cuando se presenta el padre registral, el que había sido hasta el momento de la muerte la pareja de la señora, le dice, el niño ya tiene un duelo, perdió la madre, tiene 2 años y perdió la madre. De repente cambiarlo a tener un padre diferente en menos de 6 meses, se le van a desaparecer, no queda otra que le va a hacer daño. Tenemos que estar los dos, entonces incorpórenlo. Y así es como hacen. Lo incorporan, también en este caso, ¿ves? Este es el caso donde la jueza de Orán pone la inaplicabilidad. Ahora en Salta, un pueblo de Salta.
declara la inaplicabilidad del 558, ¿no? La inconstitucionalidad, y lo emplaza al tercero como papa. Este es un caso, o sea, ahí habíamos visto dos por naturaleza de niños pequeños. Este es un caso de una chica que es mayor de edad. En este caso, esta mujer de Belleville es reconocida por un hombre que es la pareja y marido posteriormente de la madre, cuando la niña tiene 10 años. Ahí recién la reconoce. Y hace una vida familiar para siempre. Yo creo que, si no me equivoco, no sé si lo puse ahí. La madre de la chica, a esta chica le cuenta que quién es el verdadero padre. Ella sabía que este hombre que figuraba como padre no era su verdadero padre, porque a ella la reconocen a los 10 años. Entonces, pero la identidad del verdadero padre, la madre biológica se lo dice cuando el hombre muere. Vas a saber cuáles fueron las cuestiones internas que tenía esta mujer para no confesar la identidad del padre, pero se lo dice cuando el hombre muere. Entonces, esta chica inmediatamente va y pide que la emplacen como hija de este recién muerto y que lo desplacen al padre. Grande, ¿no? Estamos hablando de una chica de 28, porque cuando tenía 29 años, cuando se salió la sentencia, se quedó haber tenido 28 en este momento. Entonces el padre pide la triple filiación, el padre registral, el que realmente la crió, pide la triple filiación porque dice, en el fundamento, el único motivo por el cual esta chica pide el desplazamiento, o sea, desplazarme a mí, es porque la ley no le da otra opción. Entonces, la toma el juez de Belleville, acoge el pedido del padre, hace la triple filiación y le mantiene los vínculos. Y este caso que yo abajo, si después llevan los power, en verdadcito abajo le he puesto los nombres, para si a algunos les interese. Esto es súper interesante, como a mí me gustó cómo justifica la socioafectividad este juez. Mira, dice una cosa re loca acá. El pronunciamiento acepta que la filiación por naturaleza no requiere ni deriva necesariamente de la existencia de un vínculo biológico. Es un montón. Es un montón. Porque no estamos hablando ni de adopción, ni de trato. ¿Qué más? Y sostiene que esta puede existir si hay un comportamiento de similar a la de un padre y sería positiva por parte del hijo. Y tengo un principio que ya lo vamos a ver, que se llama horizontalidad. Sí, la por naturaleza no solamente tiene un nexo biológico, o sea, porque, entonces cuando decís es un hijo por naturaleza, pero eso se desprende claramente de la presunción del matrimonio. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos inscritas como hijos de nuestros padres y cuántos de nosotros sabemos si eso es real o no? Ninguno, casi ninguno de nosotros tiene hecho un ADN sabiendo si el marido de nuestra madre es realmente... Sí, yo entiendo que es un paso más adelante, pero sabemos que el derecho nace viejo, o sea, en la mayoría de los casos nace viejo. Entonces, hay un reconocimiento jurisprudencial de la socioafectividad como fuente. Es que no sé si están hablando de una nueva fuente más a la naturaleza, para ver la naturaleza en el valor. Y bueno, por eso yo dije que era un montón. Lo dejo al criterio de ustedes que lo lean al fallo y piensen si lo que dijo es realmente así, pero yo tenía un compañero, amigo de La Pampa, un compañero de trabajo en La Pampa, que era ginecólogo, y él no sé de dónde había sacado, pero él decía que de 3 de cada 10 chicos eran criados por hombres que no eran sus padres biológicos en relaciones de pareja, matrimoniales o no, pero que habían acogido. Pero no sé bien de dónde sacaba ese número. De todos modos, lo tenía de algún lado de su profesión. Espera. En todos he puesto cómo es el tema de los apellidos, depende del caso. Por ejemplo, en este caso, este es el de la chica de 29 años, primero se puso, o sea, ella mantuvo su apellido, el que usó toda la vida desde que tenía 10 años, y le agregaron el del papá biológico. En el caso de, el que vamos a ver ahora después, por adopción, la jueza le pone los 3 apellidos en ese caso.
En los otros no sé, no me fijé. Los que no están debe ser porque mantienen el apellido que tienen, por una cuestión de identidad. Caso Córdoba. El caso Córdoba no se llama Córdoba porque fue en Córdoba, pero se llama Córdoba porque Laila Córdoba fue la jueza. Porque los otros no tienen nombre, entonces, bueno, le puse así para acordarme y le quería contar eso. ¿Cómo es el caso de la adopción? En su momento fue un caso bastante, yo no sé si no fue la primera triple adopción, o por lo menos en Córdoba fue la primera. Una mujer y un hombre que tenían hijos anteriores, no recuerdo si esos hijos anteriores eran adoptados o biológicos, pero tenían. Adoptan una nena. Empiezan la guarda preadoptiva. En realidad, antes de eso, la vinculación, todo, porque generalmente vieron, no sé cómo será acá, pero la guarda preadoptiva suele durar 15 minutos, porque en realidad son de 6 meses, pero mientras va habiendo un acercamiento para ver si tratan de dictar la guarda preadoptiva cuando realmente hay posibilidades de que haya preadopción para no hacerle daño a los chicos. Entonces, cuando por algún motivo ellos piden la guarda preadoptiva o están en ese proceso de pedir la guarda preadoptiva, las dos personas de este matrimonio, y vas a saber por qué motivo esto se alarga un montón, y la señora y el señor se divorcian. Rápidamente, la señora vuelve a ponerse de novia y a casarse con otro. Todo esto en lo que dura una guarda preadoptiva. Entonces, cuando llega el momento de iniciar los trámites para la adopción, antes de dar esta guarda preadoptiva que se da por cumplida en el mismo momento, se acercan y le dicen al juez, no, bueno, ahora como esta nena estuvo viviendo con el anterior, pero ahora ya hace un año que vive con esta nueva pareja mía, vamos a adoptarla, mi nuevo marido y yo. Y el otro señor dice que sí. Cuando van al CATEM y empiezan a hacer la intervención técnica de los equipos técnicos, que me parece que no es CATEM en violencia, en realidad en niñez, el tribunal se llama violencia, género, niñez, y uno le tiene que decir, es equipo técnico de adopción, exactamente. Nosotros tenemos la mala costumbre en Córdoba de decirle violencia y en realidad la mayoría de las veces es niñez y en otras es género. Y le decimos, pero quedó horrible. Bueno, pasa con el multifuero. Decimos civil, no decimos familia. Claro. Exacto. Bueno, cuestión es que de las entrevistas que tiene la nena con los psicólogos y asistentes sociales, se da porque la nena reconoce como sus padres a los dos hombres y que lo quiere un montón al ex marido, que aparte sus hermanitos cumplían regímenes de contacto con el marido anterior y tenían vida y ella se sentía parte y ella entonces le dice, el equipo técnico le dice a la jueza, mire, tan chiquita, no, yo no sé cuál de los dos es más padre. Entonces de ahí nace la posibilidad de que haya una triple filiación recomendada por el mismo equipo técnico y entonces ahí salta el padre, que había sido en un primer momento el que había pedido la adopción junto con la madre, a decir que él en realidad quiere ser el padre, pero que dada la nueva situación, lo hizo como porque así dice el fallo, lo hizo como una partición salomónica, pensando que era preferible sacrificarse él y quedar fuera que presentar un conflicto y pelear, digamos, la paternidad con el otro hombre y que hubiera un conflicto familiar. Entonces, todos de acuerdo, se hace esta triple filiación en una causa de adopción, o sea, no hay nexo biológico con ninguna. También declara la inconstitucionalidad del 558, pero se viene la obligación de también declarar la inconstitucionalidad del 624, inciso 20, dice, son nulas las adopciones hechas por más de una persona, excepto que sean pareja convivientes. Porque van a ver, en este caso se lo van a dar a tres, una pareja y una expareja. Tres apellidos. Este es el caso que yo les decía recién, que termina poniéndoles el apellido de los tres. No sé en qué orden, pero se le ponen los apellidos de los tres. En todos estos casos tienen, no me olviden, vamos a hacer. Vamos a ver, pasó un ángel. Este es el caso de ficción, no sé si algunos de ustedes vieron esta novela, una novela vieja, debe tener como, no sé, 10 años, 8 años. En la segunda temporada, que la primera es otra. En este caso hay una triple filiación con tres mamás
y no sé si estaba preparada la temporada para que aparte de estas 3 mamás haya un cuarto papá. ¿Por qué introduzco esto? Porque en Argentina nosotros todavía la pluriparentalidad es lo mismo que triple filiación, pero no sé cuánto tiempo va a durar, porque la realidad, estas realidades indican que puede haber 4, mínimo. ¿Cómo es la novela? Bueno, en la novela, esta mujer, una de las cosas que hace esta novela que está buena en la primera temporada, que yo cuando di la clase ayer les dije que se lo iba a ampliar por el tema de la vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que dijimos que el altruismo tiene como víctima de la trata de personas a la mujer gestante? Este es uno de los casos que muestra por qué. Esta chica de acá es la gestante. Ella, cuando va pasando la novela, muestra que llega perdón, a Buenos Aires desde el norte de la Argentina con, ponele 17 años, 16 años. La capta un tipo que le manda mensajes diciéndole que ella, si quiere ser modelo, la convence, la trae, la prostituye, se mantiene medio como que se hace el novio de la chica y al mismo tiempo la hace trabajar diciéndole no, porque si te acostás con estos hombres, después estos son los que te van a llevar al estrellato. Con 17 años la convence. Pasa el tiempo y esas chicas ya quedan como en desuso. Y en la segunda utilidad que se le da a estas mujeres es la de gestar para mujeres que no pueden y que tienen plata para pagar. Si bien, porque hay instalada eh, una idea capitalista, no sé cómo llamarla, una idea de capitalista que uno es dueño de hacer lo que quiera con su propio cuerpo y que si uno quiere que le den una determinada cantidad de plata a cambio de poner el cuerpo, eso no debería nadie detenerlo. Esto no es así, eso me parece que es un eufemismo o una falacia, porque lo que en realidad pasa es que puede haber una mujer que en su entero empoderamiento quiera vender su cuerpo para gestar. Pero la realidad es que todas las demás son víctimas de una necesidad económica, de un convencimiento porque es menos que el otro, o de una necesidad que no es estrictamente económica, como puede ser mantener un trabajo o estar en una situación de poder o de alguna manera tener otra vinculación u otro beneficio. No, nadie, es el mismo tema que yo dije ayer que pasa con la donación de órganos. Yo no le regalo mi riñón ni a mi hermano ni a mi mamá, prácticamente. Por eso la ley solamente permite la donación entre personas que son parientes. Y así todos son sometidos para que realmente digan la verdad si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Yo me acuerdo, siempre doy este ejemplo de Tinelli. Cuando vos vas y ves que a Tinelli llega de repente una persona que vos decís, pero esta no es modelo, no es cantante, pertenece a un mundo de otro. ¿Por qué está acá? ¿Cómo se presta a esto esta persona que no es para esto? Bueno, se prestan a eso porque les pagan un monto de dinero tan alto al que no se pueden resistir. Vos tenés que fijarte para saber si trata de personas. Si vos podés dar tu sí o tu no, aun cuando no esté la plata de por medio. Cuando vos vas a decir que sí, porque no podés decirle que no a ese monto, pase lo que pase, entonces ya no hay libertad, ya están comprándote tu voluntad. Y que te compren tu voluntad para bailar en un programa de televisión es inmoral, pero de repente más que algo como un ridículo. Y que la gente, este chico gana mucha plata o te quedas con unos pesos, no pasa. Pero cuando estamos jugando con la salud de las personas, sí, porque la salud de las personas no es únicamente un patrimonio, digamos, un patrimonio, no, queda fuera del patrimonio, algo que vos tenés que es tuyo, es también de la sociedad. Porque vos como persona enferma, traes, digamos, modificas un montón de cosas. Modificas. Si estás enferma y tenés hijos pequeños, alguien los tiene que cuidar. Si estás enferma y tenés un empleo en relación de dependencia, alguien tiene que hacer el trabajo por vos. Si estás enfermo y no te podés mover, alguien te tiene que llevar. Si estás enfermo y no tenés obra social, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, la salud pública
implica la salud de cada uno de sus habitantes. Entonces no podemos ir por la vida diciendo, yo voy a vender un riñón para hacerme unos pesos yo, y para que este que tiene plata tenga un riñón que dentro de 3 meses lo va a perder porque es drogadicto, por ejemplo, eso es suma la con drogadicto. A alguien pegarle, perdón. Y era un sistema de salud. ¿Por qué pasa esto en Estados Unidos? El sistema de salud en Estados Unidos es caro. Entonces, si vos donás tu órgano, pagas y no tenés para ir a ninguna parte, bueno, te morís y te dicen, bueno, vos quisiste donar. No es el tipo de mentalidad que tenemos los argentinos, por más de derecha que seas, por más capitalista que vos te sientas, acá hace muchos años que hay salud pública y todos entendemos que esto es así. Es muy difícil que encontremos una persona que no tenga este pensamiento porque, bueno, hemos sido criados de esta manera. Claro, como sociedad tenemos ese pensamiento. Bueno, entonces estábamos acá, que yo les había dicho, les había prometido que les iba a explicar el tema de la trata de personas, porque por ahí la gente no la entiende. Acá sí, por lo poco que he escuchado y algunas caras que conozco que lo entienden todos, pero por ahí alguna que otra herramienta para explicarlo a los demás. En este caso particular, ¿por qué les digo que es una triple que se puede convertir en múltiple y que, no sé, debemos esperar este momento? Porque en esta novela, esta chica va y compra la gestación, la práctica, compra la práctica. Elige a la gestante, que generalmente se eligen por match como en el Tinder, o sea, vos te decís, bueno, estas son todas las gestantes, estas son todas, se van eligiendo entre ellas, tienen comunicación constante, esta con esta, es lo que ocurre, y es como pasa en Buenos Aires. Uno lo ve, yo cuando lo vi la primera vez pensé que era red de ficción, y decía, no, a la gente hay que explicarle que esto no pasa en la Argentina. Pasaba, ellos me estaban explicando a mí que pasaba mucho más de lo que yo creía. Después me enteré. Entonces, cuando tiene la nena, esta chica, que es una chica trans, empieza a buscar, porque ella una sola vez en su vida donó esperma por plata. O sea, básicamente por plata se arrepiente, es una novela, chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Se arrepiente, se pone a buscar y las encuentra. Se encuentran las tres. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué digo yo que va de tres? La novela transcurre en todas estas cuestiones que nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con esa gestante que tiene ese niñito y lo da a luz? Hay una condición muy importante en las gestantes, es que no aporten su propio óvulo. Yo les pregunto, si quieren me responden o si no, pero es importante que las que no se lo preguntaron se lo pregunten. Las que tuvieron ya un hijo, piensen, y esto ya lo dije ayer, si realmente es lo mismo tener un hijo con un óvulo propio que tener un hijo con un óvulo que no es propio, en el convencimiento que le estás haciendo un favor a un tercero de procrear, de prestar un cuerpo que hoy por hoy, este tema se va a terminar pronto, porque se está gestando en máquinas, ¿no? O sea, estudienlo por arriba, porque si no les pasa los próximos 5 años, no les pasa más. Sí, ya están haciendo los primeros ensayos. No sé si es bueno o es malo todavía, pero bueno. Sí. ¿Incubadoras? Sí, Yo sí. los crecen en las incubadoras. No sé qué va a pasar, pero bueno, ya se hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas, estas dos chicas se encuentran, bueno, la nena termina teniendo 3 madres. La que la gestó, en esta situación especial de ficción, la mamá que dona es la misma la que dona el óvulo que la que compra la práctica, y tiene una vida de empresaria muy exitosa. Entonces ella, como no está en todo el día y tiene 1000 cosas que hacer, en vez de dejarle a la chica una niñera, se la termina dejando a la misma gestante, que además es una chica vulnerable, bueno, la ayuda de alguna manera. Entonces, de esa manera hay una triple. Pero ¿qué pasa? En la misma trama de la novela resulta que esta chica tiene un muchacho con el que intima. Ese muchacho con el que intima, a su vez, tiene una esposa, con la que tiene una relación abierta en donde ella le permite intimar con cuanta mujer quiera. Entonces, o sea, es un chico que tiene una novia y una esposa. Y así, todos de acuerdo, ¿no? Todos sabiendo que esta relación es de esta manera. Cuando el chico descubre en la primera temporada que esta mujer está tomando una pastilla para ovular mucho,
que es cuando le sacan los óvulos para poder hacer la práctica, le aclara a ella que él no quiere ser padre. Y que si ella está tomando eso, y ella le hace una demostración, o sea, es un acto. Esta novela a mí me gustó porque tiene muchos actos de empoderamiento femenino y de empoderamiento de niñez. Tiene mucho mensaje de no hay que hablar del cuerpo ajeno, no hay que meterse en la vida de los otros, ¿viste? Ahí todo mezclado. Y entonces ella le dice algo así: yo no sé que vos no querés ser padre, tómate tus medidas, problema tuyo, yo lo que yo quiero. Con el tiempo empieza a pasar y aparece este niño y empieza a quedar en el círculo social de ella esta situación, este señor se empieza a encariñar con esta niña. Y empieza a haber una relación, un problema de matrimonio entre el muchacho y la esposa, que no está generado por una otra mujer, sino por un niño que esta mujer no le pudo dar nunca. Bueno, otro trama novelesco, pero en definitiva, lo que va a pasar en realidad es que puede ser que además de estas tres mujeres, esté la pareja de esta mujer, que puede ser el otro comitente también, porque podría esta mujer estar casada, tener su propio óvulo, estar casada con un estéril. Estás casada con un estéril, tenés material donado, y una vez que nace te encuentra con estas dos personas no tendría, digamos, relaciones jurídicas, sino concentrarnos solamente en el derecho a la identidad que vos tenés, a conocer tus orígenes. Me acuerdo también de otra ficción de TNT, en donde un donante que había dado una clínica, todos los hijos, creo que se llamaba Cienton Ferro, el actor, todos querían saber su identidad, entonces todos fueron buscando un donante. O sea, y tenía 130 hijos. Para hacerle gran historia, no me acuerdo. Recuerdo también ese y también el tema de claro, esa es una comedia la que vos decís. Bueno, hay un drama de es real, es basado en una historia real. Cuando empiezan a hacerse las inseminaciones artificiales, no lograba, había un genetista, ginecólogo, era ginecólogo el tipo, que no lograba conservar los espermas calientes lo suficientemente, o sea, no lograba conservar los espermas calientes, fríos, no sé cómo se conservan, la verdad, pero no los lograba, o sea, él se los extraía a los donantes, buscaba formas de guardarlo y no. Entonces no tuvo mejor idea que ir, encerrarse en el baño cada vez que venía la clienta y ir y hacer. Entonces él estaba convencido de que había hecho feliz millones de familias. Cuando empieza a aparecer esto del famoso arbolito que vos llevas tu ADN y empieza a salir, empiezan a darse cuenta, más o menos parecido a estos que buscaban su identidad, empiezan a darse cuenta que todos tenían el mismo padre. Bueno, le hacen una demanda, lo dejan al viejo y la echan. Pero él estaba en el convencimiento. Eso es una cuestión muy patriarcal, que es necesario que nosotros vayamos ablandando este término en el sentido de que patriarcal no significa en contra del hombre varón. A ver, si nos ponemos de acuerdo, es una cosa que los hombres no entienden. No estamos en contra del hombre, estamos en contra de un sistema que nos pone dos normas o patrones de conducta diferentes, en donde las mujeres estamos en desventaja, pero los hombres no están en superioridad absoluta. Convengamos que en la época de mi mamá, el hombre que no, ya hay otra película que les voy a contar de eso, el hombre que no mantenía a su mujer y a sus hijos era un tipo inservible, vago, bruto, si no tenía esposa a los 30 años, era homosexual, y ser homosexual estaba mal. Entonces también hay una carga. Se mueren antes los hombres, sí, ahora se van a empezar a morir a su momento. ¿Cómo no se iban a morir antes? O sea, está bien que tenían muchos derechos, pero llevaban una vida querida con una carga importante. Yo voy a defender a la mujer, pero quiero hacerle ver al varón que está equivocado si cree que va a perder algo con el feminismo o con el derrumbe del... Porque la igualdad es para él también. Y esto, yo en mi convencimiento creo que los hombres no van a cambiar de idea, creo que los nuevos hombres que han nacido después y que los hemos criado nosotras son los que recién van a tener esa idea en la cabeza. Ojalá, así sea.
¿Cuál fue la primera triple filiación en Argentina? Se dio antes de que el código saliera y la hizo directamente el registro de Buenos Aires en Mar del Plata, pero el registro era de la provincia. Ahí se presenta, como en el 2012 ya había habido matrimonio igualitario, hay dos mujeres que se casan. Cuando se casan, una de ellas queda embarazada, tiene el niño y como el marido, digamos, perdón, la marido o esposa, en este caso era la esposa. La esposa de la esposa se presume que es la madre del niño, entonces lo anotan como hija de esta mujer. Inmediatamente, la persona que aportó el material genético presenta un escrito. Él el registro y le explica que él no fue donante de estas. Él aportó sus óvulos para ser padre y siendo amigo de estas dos mujeres porque le interesaba paternar. Entonces, que no había sido un esperma sacado de cualquier lado su identidad, sino sabiendo las condiciones y las características de él, y que negarle ser padre de ese niño implicaba negarle la realidad biológica. Le dice que sí, el registro, e inscribe la primera triple filiación de la Argentina directamente en el registro. 2014. Antes del nuevo código, sí. Minutos, ¿eh? Porque mira, si yo no me equivoco, esta resolución es de 2015. Como si yo te dijera de mayo. Bien. De mayo de 2015. En el 14 nace el niño y ¿ves? Antonio nace en marzo de 2014. El anito. Y esa resolución número 2062, estoy segura que fue de 2015 y te diría que fue marzo, mayo, o sea, fue antes de agosto que empezó a regir el nuevo código. Esa es la primera. Y acá está lo que les acabo de decir. Su derecho a la integridad, al reconocimiento de su realidad familiar, a ser reconocido como hijo de sus dos mamás y de su papá, sin que deba resignar ninguno sus derechos ni sus obligaciones. Esto es una página donde está la historia, donde está esta resolución 2062, si la quieren leer, en papel, escaneada, está muy buena. Nancy después les va a acercar seguramente. Pero si ponen los datos, lo pueden googlear. Sí, vamos a andar en el material, la grabación y las clases. Buenísima. Sí, Google va a Bien. Bueno, hasta acá hemos contado un montón de casuística que tiene como finalidad que nos ubiquemos cuando se puede y cuando sucede. Lo que tenemos que ver cuando vamos a pedir una triple es estar seguros que no encaja en otra figura, ¿no es cierto? No tenemos nada, no podemos hacer una adopción, no podemos hacer, sí, no se me ocurre, una por naturaleza, o sea que sí o sí tenemos que hacer una triple filiación, no hay otra, porque hay algunos casos en donde vos podés desplazar y emplazar a uno nuevo, que son las figuras que explicó Florencia hace un ratito. Pero hay casos en que desplazar generalmente el tercero, ¿no es cierto?, es o el no biológico que se va a incorporar por socioafectividad o el que se va a incorporar, el que va a quedar por socioafectividad es el que ya está registrado, pero no es el biológico. Se va a incorporar el biológico y va a quedar el socioafectivo. Pero en una relación de tres, siempre uno tiene un vínculo socioafectivo. Puede ser que haya una mezcla, vos podés tener un socioafectivo, en el caso de la novela que yo les estaba diciendo, piensen que hay un donante, o sea que hay uno que no es biológico, podría, en este caso, bueno, ella lo reconoce, pero si vos tenés una pareja en donde hubo donación o hubo donación de material genético del hombre, vos tenés ahí dos y un tercero se incorpora, a lo mejor uno viene por trans, o sea que es el consentimiento informado a la fuente, otro viene por naturaleza y un tercero por socioafectividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros queremos hacer vales? Pero la adopción por integración sigue siendo dos vínculos filiales. De eso y si no hay que desplazarlo,
Si no hay que desplazarlo, vamos a ir a una triple. Si no, o sea, no vamos a ir a una triple, lo vamos a desplazar si es un padre que no es ausente, no se presenta, no quiere hacer nada. Pero si se trata de una integración, puede no desplazarlo, pueden quedar los tres. Por eso es que hay que ver, por eso es que yo le digo que en ese tipo de casos que vos estás diciendo, es donde hay que analizar bien cómo lo vamos a encarar si queremos que llegue. Porque si no, después nos va a decir eso. O sea, hay casos en donde vos no tenés cómo hacer una adopción por integración. En el caso de la mujer que muere de cáncer y deja a estos dos hombres acá, no hay posibilidad de una adopción por integración. Entonces, en esos casos, va la triple. Y la triple filiación hace, como dijimos el otro día, que esa persona sea hijo y por lo tanto herede, por más que el doctor Romero le moleste que vaya a venir un tercer hijo. Y le vas a sacar los bienes de su padre, que me parece que será de casa. Era como decía Alejandra, la doctora Garay, la doctora Garay, todo bien si tu papá tiene muchos bienes, pero vos no podés negarte a que haya una afiliación diciendo, este sí, porque tiene mi misma sangre y este no, aunque mi papá lo quiera. Eso no es una decisión. El proyecto de natalidad no es una decisión de los hermanos, es una decisión de los padres, de cada uno de nosotros. Es una formación esta, y por ahí, cuando ustedes se encuentren con personas que no piensen como pensamos a lo mejor la mayoría que estamos acá porque trabajamos en esto, antes de agredir, hay que explicar y callarse y nada más. Explicar, porque en ese momento a la gente por la primera vez no lo puede incorporar. Son estructuras que vos ya tenés hechas y te cuesta. Pero no callarse, ¿no? No decir, no le voy a decir total, no va a entender. Yo se lo digo, va a parecer que no entiende, pero ya lo escuchó una vez, lo va a escuchar dos, lo va a escuchar, cuando lo vea en la televisión va a decir, me acuerdo que me lo dijo ella, esto no es. Y así es como se modifican conductas. Yo tenía alumnos de grado que cuando yo decía estas cosas, cuando yo decía, ustedes díganlo, acéptenlo y piénsenlo así, ella que trabajaba en la unidad judicial me decía, no es suficiente. No es suficiente porque no estamos haciendo nada. Yo le decía, estamos haciendo un montón. Desde el momento en que un lugar donde hay 10 personas, vos aceptes la diversidad, la discapacidad, la igualdad de otra persona, aunque el que está en el frente te diga, no, pero no es lo mismo, eso ya le entró en la cabeza. Esa persona no puede sacarse esa idea de ahí. Se va a ir reforzando a medida que otras personas se vayan dando nuevos argumentos. Y si no se lo podés derribar nunca, vas a ver que existe y lo va a tener que respetar tarde o temprano. Y eso hace a nuestra sociedad. Después, cuando se muera, tenemos un problema menos. No, la verdad es decir, c'è una declaratoria, fare su video che sono i declarati all'interno di Sanse. Ese video, la camisa de onda, que no es dijo. Yo podría escribir como defensa, a ver, mi viejo sabía que no era mi viejo, pero me reconoció, y la socia efectivamente a ese hijo, por lo cual le dio igual. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, me impone el biológico, pero sí. Exactamente. Estoy igual. Vos lo que tenés que probar, tal cual vos lo dijiste, vos lo que tenés que probar en ese caso es que tu papá sí sabía que vos no ibas hijo y lo mismo estaba. No había un error, porque no hay que olvidar. Hay una utilidad para plantear estas combinaciones cuando son terceras personas teniendo un propio hijo. Que digamos en los procesos sucesorios, cuando pasan cosas, tenemos que tener en cuenta que hay un plazo de caducidad para las acciones de desplazamiento y desplazamiento, que al único que no le rigen es al propio hijo. Lo que pasa es que pero lo que pasa es que normal en ese, lo que hace normal en ese caso, decís que te enteraste ayer porque te dijo el vecino. Si se hubiera enterado antes, claro que no tenía discriminación, pero ahora tiene un interés directo. Porque antes tenía un derecho de expectativa de ese che, el tío se muere de ahora. Se murió, yo tengo un interés directo de che, para si yo impongo esta filiación, me quedo con todo. Porque vos para terminar, la caducidad de la empresa por que hubo. Desde que te enteraste. De descripción, de nacimiento, desde que
Claro, pero si vos no tenés legitimación, vos como... Es que no está determinada la causal el plazo de caducidad no está puesto para que vos cobres una herencia. Está puesto para que se determine la realidad. Entonces, se te caducó, se te caducó. Está bien, pero si vos sos la hermana, no se caducó, pues no te lo digo, o sí. No, pero eso te caducó. Llegaste. Está bien, pero una O porque vos decís que no tenías interés legítimo. No tiene interés legítimo hasta que no se muere el padre. No, puede justificarse solamente en el sentido, solamente para tener una claro, una posibilidad de herederos, derecho patrimonial para poder. Si vos sos tercero legitimado, che, mira, para mí eso no es padre porque por su derecho a la identidad. No, mira, ya te casas por el papá, pero ya por claro. Antes que por el papá, vos podés ser tercero interesado y decir es más hermano. Sí, pero la realidad es que surge una vez del desabastecimiento de esta persona. Pero la realidad es que hay intereses particulares. También podés decir que hay que estar impugnando. Vos dices, no, voy por el derecho de identidad, que yo le pego en tipo, no, que le pego por atrás. No, déjame que mi identidad me la conozco yo, paso a su mano. Porque tenía el derecho de identidad que estoy protegiendo. Estoy impugnando el tipo. Digamos, voy a hacer un porque le diré. Y diciendo, no, no nada como marco de identidad. Yo me acuerdo hace 1000 años, cuando yo empecé una familia de hace años 2014 al 15, mi vieja me dijo que dejamos de abrir el causo, de unos abuelos que se necesitaban legitimados para el común, ¿no? Y a hacer de hijo algo. O sea, de nieto con su hijo algo. Su hijo reconoció la identidad, digamos, de su abuelo. Claro. Algo así, y claro, la discusión que se legitima. También tiene identidad como En base a eso, Yo entiendo que la impugnación tiene que podría salir, pero no la obligación de alimentos podría subsistir lo mismo. Es como cuando adoptan a un niño y después lo abandonan. Claro, el sucesorio cae. la posición hereditaria. Sí, porque la vocación hereditaria también es de filiación. Exacto. Sí, pero ahí si caería. la filiación cae la vocación hereditaria. Es una vocación que yo de alimento no puede ser que jamás. A la abuela. No sé, no, otra vez. Y como tener legitimación que... No, bueno, pero cuando vos das alimento a un nene, a un niño, a una niña, por lo menos un plazo, vos no se los podés cortar, después no te los corta de cuajo. Se cae y por lo mínimo te tiene que decir, bueno, por 2 años más. ¿Por qué? Porque el interés superior del niño y la necesidad de sus alimentos está por encima y una expectativa de los adultos y una cuestión de los adultos. O sea, el niño no tuvo la culpa de que el padre lo reconociera mal antes de morirse, ni tuvo la... Entonces, vos, si le venís dando, le tenés que seguir dando. No, no es de mal. Es una administración libre, voluntaria y necesita nadie más. ¿Por qué ahora llamamos a terceros? Es que, claro, porque vos en esa impugnación, que si los abuelos, en el caso que planteaba Leandro, en ese caso van a tener que probar que fue error y que no fue voluntario. Exacto. Que no fue voluntario y ahí, bueno, se nos va a dar el moño. Nosotros teníamos un caso, Beate, ¿te acordás? En Beade nosotros teníamos uno que venía con un ADN, pero que nos habían dicho que el ADN provenía de una persona que a veces los vendía. Y ella me decía, sí es el hijo, y yo ya a mí me había convencido, la tía, era un caso parecido, porque eran 2 hermanos de unos 50 y pico de años, y el hermano tenía un hijito chiquito. Entonces la hermana, que tenía sus hijos, iba a heredar lo de su hermano si ese niñito no existía. Entonces trató de impugnar.
Y para mí daba que no era. Yo estaba convencida que no era. Y ella me decía, sí, sí es, sí es. Y fue, y realmente fue. Porque y el plazo de caducidad no se agotó porque esta tía, digamos, tomó conocimiento de que su hermano tenía poca posibilidad de entrar porque se había hecho estudios en una clínica de fertilidad, que, bueno, digamos que su talentos no eran, de ahí surgía esta duda de, che, pero tienen pocas posibilidades y de repente, entonces, por la aparición de este estudio, como que desde ahí se empezó a contar el plazo de caducidad y eso la legitimó a poder entablar la era interesado porque Estados Unidos se esta pareja de era ella. Exactamente, digamos, lo que planteo yo, la caducidad la vas a contar desde el momento en que nace el legítimo. No. Desde el momento que te enteras. Bueno, Bueno, entonces mala suerte. entonces no tenés la acción. No, nunca tenés la acción. El fundamento de la acción es la identidad y el emplazamiento. Entonces, por eso, vos si querés impugnarlo a tu hermano antes de que se muera, lo tenés que hacer por tu propia identidad. Y ahí, bueno, tu papá se meterá en el medio y si dice, no, bueno, yo sabía, queda así. Votar, tu interés legítimo, tu derecho a la herencia, tu derecho a la expectativa. No. No, el tipo modo es justificar la identidad de otro. O sea, por la identidad de yo quiero saber si mi hermano no. Lo que pasa es que el derecho a la identidad, una cosa, o sea, perdón, el derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes no genera vínculo, porque a lo mejor vos podés llevar adelante y el juez te va a decir, mire, su papá lo reconoció voluntariamente. Está bien, sepa que este chico no es hermano suyo, pero eso no significa que no va a heredar. Claro. Y sí, porque ahí es donde empieza a jugar esto que dice este juez de Belleville. La fuente naturaleza no exige una conexión biológica. Hay un montón de chicos que no sabemos si somos o no hijos de nuestros padres y sin embargo estamos ahí porque la fuente fue la naturaleza. Ay, qué problema. Bueno, la socioafectividad entonces va a ser esta nueva fuente que aunque no esté reconocida por el derecho, nosotros nos vamos a tener que desvivir por probar, porque sin probar que existe y sin fundamentar en ella un poco más de cuando realmente existe, porque yo fundamento mi fuente natural con un ADN o con un reconocimiento, pero esta está un poco más complicada porque es afectiva, o sea, hay que demostrar sentimientos y no es tan sencillo. Entonces, ahí yo le puse, le rejunté varios conceptos y lo hice lo más parecido a lo que me parece a mí que es la recepción de nuestra jurisprudencia. Conexión afectiva recíproca. Es importante que sea recíproca, ya vamos a ver lo que es la horizontalidad. Y no alcanza con que el padre de onda lo quería tanto, lo estuvo 3 años con la madre y iban todos los sábados a la plaza y vino y no. Yo he tenido un caso en donde él quería ser padre de la hija de su esposa viuda, y la niña siempre reconoció la existencia de su padre muerto y se juntaba con la familia de su papá fallecido y se sentía identificada como hija biológica. Lo quería todo, pero ella nunca quiso acceder a esta, ni adopción por integración, ni triple filiación. Porque esta socioafectividad que estamos estudiando, que estamos viendo ahora, tiene que ver también para la adopción y también para la gestación por sustitución y para la triple. O sea, es la socioafectividad. Vamos a ver en dónde se constituye fuente. Y para otros, ya van a ver, para otros puntos del código también hace falta. Entonces, conexión afectiva recíproca, o sea que ambas partes, consolidada voluntariamente. La consolidada también lo explican en el caso de Belleville. Él dice,
hay una serie de actos y de actitudes que se sostuvieron a lo largo de un periodo de tiempo que hacen que surja, claro que existe este sentimiento de uno sentirse padre y el otro sentirse hijo. No es simplemente que estaba casado con la madre y vivieron mucho tiempo bajo el mismo techo. Para eso hay que probar estas situaciones con pericias, con testimonio, con la declaración de ellos. De alguna manera las pruebas, al no ser, al no estar regido por la ley, medio que las pruebas son todas las que puedas juntar. Hay libertad probatoria en todo, mucho más en esto que no está determinado como fuente en el mismo código. Voluntariamente, obviamente, que se establece entre individuos que pueden ser reconocidas jurídicamente. Entonces, la socioafectividad tiene como característica que en determinados casos se va a reconocer jurídicamente sus efectos. El caso más común que nosotros tenemos de reconocer efectos jurídicos a una unión socioafectiva es la unión convivencial. Esa es la más común de todas. Sin necesidad de un lazo sanguíneo. Sí, fuente de derechos, la socioafectividad como fuente de derechos. Exacto, que va a hacer nacer. El matrimonio es una, pero bueno, es más voluntario. Chao. Vemos mañana. Hasta mañana. En el matrimonio hay un acto más, un acto jurídico más, en donde vos expresás tu voluntad de manera no tácita, sino expresa y le das una forma. Sí, y en la otra, cambio la otra es por el pie de hecho, digamos. por las vías de hecho. Pero, ¿en base a qué reconoces? Al proyecto de vida en común. Pero las uniones que tienen un proyecto de vida en común, que no son afectivas, son una sociedad anónima, ponele, una SRL, otra cosa, no. Sí, no. Hay una Acá socioafectividad. el derecho de las familias. Sí. Exacto. Pero no hay otra. No hay, es muy difícil, no, debe haber algún caso ficticio en donde vos te pones de acuerdo con otro que no conocés y no tenés ningún para casarte y producir, pero bueno, es una simulación y lo podríamos probar como simulación, ¿cómo? Porque no es socioafectividad, hasta ese punto llegamos, no digo que sea fácil, pero es determinante. Cuando acá yo te digo, pongo que no se trata de una realidad nueva, no me estoy refiriendo ni al matrimonio ni a la unión convivencial, sino que me estoy refiriendo realmente a esos casos que hablábamos hace un rato cuando estaba en la Flora hablando, en donde decimos, esto pasaba cuando las madres, las chicas de 15 años tenían hijos. Bueno, la realidad de la triple filiación hoy tiene un reconocimiento jurídico, pero existió siempre. O sea, a ver, todos tenemos una amiga que la madre está casada con un hombre o que el padre está casado con una mujer que lo crió y que no es la madre. Mi mejor amiga en el secundario, la mamá se había muerto cuando ella era chiquita. En esa época ni nos imaginábamos la existencia de estas figuras, pero ella le decía mamá a la esposa del padre que la había criado, ella no se acordaba de su madre biológica. Bueno, entonces no se trata de una realidad nueva, porque en realidad esto ha pasado toda la vida. Hemos criado chicos que no son nuestros, nos han criado chicos nuestros otros que estaban, hemos tenido fraternidades con personas que no eran nuestros hermanos, y toda esta socioafectividad hoy está empezando, entonces sí, esto sí es nuevo, es que toda esta socioafectividad está empezando a tener consecuencias jurídicas. Hasta el año 2014, la unión convivencial no tenía las consecuencias jurídicas que tiene después de 2015. Entonces, existieron siempre y de a poco estas socioafectividades y este movimiento que hay en las causas. Es propio del avance de la sociedad y de la ciencia. No podíamos pretender que lo hicieran hace 40 años, porque hace 40 años no había embriones, no había donación, no había... Entonces, eran otras socioafectividades las que se reconocían. Empiezan a tener más efectos jurídicos y empezamos a tener la necesidad de efectos jurídicos porque empiezan a pasar cosas como las que dijo Nancy. Empieza a venir 3 hermanas con un hermano que no es el hermano de decir, mira, este es como si fuera nuestro hermano. Nunca lo pudimos poner de hermano porque no existía la figura de la socioafectividad. Queremos darle un cuarto de ustedes. Entonces eso empieza a presionar, y después se empiezan a ver la realidad de otra manera.
Esto ya pasó antes, chicos, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, o sea, no es que nosotros somos vivos, nosotros somos un país chiquito así, re pobre, o sea que venimos teniendo las cosas que otros han tenido en otro momento, incluso hace muchos años. Oh, hace mucho que no la, hace mucho que no cambio de feeling. Entonces, como dice ahí, lo novedoso es la recepción jurídica y no en sí la socioafectividad. Entonces, la socioafectividad empieza a traer en todas las jurisprudencias que yo fui leyendo, fui tomando elegí estas 5 para ir explicándolas, porque si explico muchas más de 5, vamos a estar toda la semana. Criterio de asignación de consecuencias jurídicas es lo que ya expliqué. Siempre existió, hoy va a tener consecuencias jurídicas el reconocimiento de esa socioafectividad, no solo como causal, como fuente de la filiación, sino como fuente de otras realidades, como dijimos, la unión convivencial. Esto, dice en otros de los fallos, depende también de la autonomía de la voluntad. Hay muchos estudios y muchos papers que se están dando en donde se dice cómo, como decía Sebastián ayer, el orden jurídico familiar dejó de ser pétreo para poder que la autonomía de la voluntad se vaya metiendo adentro de este orden, entonces vos puedas elegir quiénes son tus hijos, puedas elegir quiénes son tus hermanos, o puedas elegir. Tampoco es que voy por la vida eligiéndome la familia dedo, pero sí a reflejo de realidades. O sea, si yo estoy constituyendo una familia que de repente, en su propio devenir, se va constituyendo con un hermano más, con un pariente más, con un marido más, pues que lo podamos reflejar en los efectos jurídicos porque son los que en definitiva nos van a resolver los problemas después. Porque si yo tengo una persona cumpliendo un rol que jurídicamente no puede reclamar ni dar ni recibir lo que daría otro en su lugar con reconocimientos jurídicos, yo estoy entorpeciendo el devenir social. Por más que a mucha gente le moleste que existen matrimonios de 3 personas o que existan hijos que no sean, no tengan un componente biológico. Son realidades, aparte las realidades nos llevan por delante. Esa es la realidad. La autonomía de la voluntad, como siempre, yo siempre digo esto, cuando uno ve esas cosas que la gente lo primero que hace es retrotraerse, como cuando vos decís la gestación por sustitución, hay todos esos homosexuales que se quieren reproducir, qué horror. Pero la autonomía de la voluntad, al igual que la gestación por sustitución, nace de los heterosexuales y de las parejas cis, porque somos más. Básicamente, el 10% de la población tiene una disidencia en cuanto a su relación sexo, género y gusto. El 90% de nosotros somos, como hemos nacido, y nos gusta el sexo contrario, porque así van las hormonas en los cuerpos de la mayoría de las personas y en algunas no. Entonces, la autonomía de la voluntad es el primer lugar que se manifestó en el casamiento. El primer lugar donde buscó, porque por supuesto antes del casamiento no era autonomía de la voluntad, el amor romántico que nace después de con el modernismo, 1800 y pico, ¿no? 1009, siglo XIX, el amor romántico, ¿cómo? Siglo XIX. Sí, por eso, con la modernidad, cuando termina la Edad Media, digamos, más alta, y empieza el renacentismo, el ilusionismo, toda la parte que nacen los intelectuales, ahí empieza a estar el amor romántico, porque ahí la gente empieza a querer casarse con uno que le gustaba, y empieza a tener la posibilidad de pensar en que el matrimonio no es con esta, vaya para allá, tengan hijos, con este vaya para allá. Antes no se permitía no existía esta posibilidad de pensar en que uno podía casarse. El casamiento era otra cosa. Esto de andarse acostando con gente que uno le gustaba, no sé bien por qué carril iría, pero no era por el matrimonio, fíjate. Entonces, el primer lugar donde se inserta la autonomía de la voluntad en la familia es desde que nos empezamos a casar como sociedad humana, nos empezamos a casar con una persona que elegimos dentro de las poquitas posibilidades que tenemos de elegir. Después, la horizontalidad de la familia. La horizontalidad se da porque esta idea de escuchar al niño que va a ser adoptado o escuchar al niño que va a ser puesto en una triple filiación, o sea, que se le va a sumar un progenitor, es recontra nueva. El adultocentrismo fue lo que estuvo antes, junto con lo que era la doctrina de la protección, y el niño no se lo escuchaba.
De hecho, vos vas a ver que hay muchos delitos que yo los entiendo, pobres. Pero hay, igual que este pobre hombre que le daba su semen a todas estas mujeres que querían tener una familia, en el mismo sentido, él estaba creído que estaba haciendo un bien. Él durante mucho tiempo se creyó y lo hizo mucho la iglesia esto, sacarle un hijo a una mujer jovencita que no tenía marido y dárselo a una familia que no podía tener hijos era un acto de bien. Estaba valorado así. Tardó muchos años en que las personas que habían sido adoptadas y no conocían su verdadero origen plantearan sus problemas, se entendiera que esos venían de su falta de identidad y se empezaron a avanzar con esta normativa que hasta hoy tiene más enemigos que amigos, que es la nueva forma de adopción que hay ahora, que prohíbe la entrega directa. Yo entiendo que no es que funcione reglo, pero lamentablemente existe un montón de casos de apropiaciones que se han ido por un camino, y no estamos hablando, por ende parece si la época de los militares, para no politizarlo. Antes y durante esa época, pero no por los hijos de desaparecidos, también estaban estas prácticas. Entonces, la horizontalidad de la familia, como iba diciendo, es que todos estos chicos que nosotros nos vamos a someter perdón, que no los vamos a someter, sino que está la posibilidad de que sean adoptados o que ingresen en esta cuestión de la socioafectividad, sean preguntados. Y es lo que ha pasado en todos los casos que yo al principio les dije, no el de la ficción, sino los otros. En donde al caso Julia, el de Orán, el de la chiquita adoptada, nace de ahí, o sea, a ningún funcionario se le va a ocurrir la triple filiación si no previamente hablan con esa persona y estemos seguros. Así, lamentablemente, a ninguno de nosotros nos causa extrañeza que en el caso de la chica de los 29 años, que no lo propone ella, lo propone el padre reconociente, ninguno se nos ocurrió decir, y sí, ellos podían pedirlo a pesar de que la chica no quiera. El padre tendría derecho a que la sigan manteniendo en vínculo, aunque la chica de 29 años no quiera. ¿Por qué? Es grande, decimos, no, la chica tiene que decidir. Bueno, el niño también tiene que decidir. Y eso nos tiene que caer como una cosa re común y re natural, que no se nos pase por la cabeza, que sea de otra manera. Vamos llegando. De a poco es una idea que se va insertando, pero es difícil. Yo en el estudio he escuchado a muchas personas decir, ella no puede decidir porque es chica, o él no puede decidir porque es un niño todavía. Deciden los adultos por él. La democratización de la familia es parecido a la autonomía de la voluntad mezclada con la horizontalidad familiar. La horizontalidad era, yo le pregunto al niño si el niño se siente también en reciprocidad como hijo con este padre que quiere ser papá. Y si hay algo. Entonces la democratización es esto, es dejar que todos decidan. Es la antítesis del adultocentrismo. Ahora todos vamos a decidir en la medida de nuestro rol, por supuesto. Yo no les voy a decir, vamos a ser todos iguales, así que vos que tenés 10 años te vas a ir a trabajar y te vas a traer y me vas a dar la mitad del sueldo. Claro que no, cada cual en su rol, pero no imponiendo desde la conducta adulta ni desde la voluntad adulta cosas que los niños pueden decidir. Hay cosas que pueden, hay cosas que no pueden. Siempre que puedan, se los tienen que respetar. Y más aún cuando vamos a tomar decisiones que tienen que ver con un trayecto futuro muy largo. O sea, hacer una triple filiación o una adopción por integración o no por integración, es para siempre. Entonces, si bien la adopción simple se puede revocar, es para siempre y eso todavía no se ha presentado ninguno de triple filiación a decir, che, vos sabés que, nada, yo tenía 9 años, él me llevaba a McDonald's y yo pensé que eso iba a ser padre, no quiero ser más hijo de él, y ahora vamos a ver en qué caballo nos subimos. Yo capaz que ya estoy jubilada. La desteologización, bueno, re loco. Esto es lo que yo ya les había, lo que dijo el juez de Belleville. Esta palabra lo utiliza en un fallo Belén Miñón, en donde están tirando para ese lado, en donde reconozcamos que la fuente por naturaleza incluye casos que no son biológicos, nos guste, está bien, es lo que pareciera ser. Como la socioactividad como un carácter natural del ser humano. La socioafectividad, ¿en qué?
¿En la natural? Digo, claro, no, como otra fuente. Como No. otra fuente. Para el lado de natural. Entonces, bueno, Claro, pero no, como otra como otra por eso fuente. quiero decir que no me parece sano meterlo dentro de la. Lo mismo, como parte de la naturaleza humana. Por eso es que está La dentro de diferencia, bueno, de la fuente natural. no, a mí me parece que es así. Para lo que vos planteás, la socioafectividad es una fuente reconocida jurisprudencial. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia si nosotros la tuviéramos a la socioafectividad como fuente ya puesta en el código? ¿Cuál sería la diferencia entre la natural con un hijo no biológico y la socioafectiva? El nacimiento. Porque la socioafectiva es posterior. Yo creo el vínculo y después me hago padre e hijo. En cambio, la natural es, viene como si fuera mío, después me doy cuenta que no es mío, pero lo mismo lo tengo. Claro, no hay Uno es antes y uno es después. No tiene vinculación genética. Pero escúchame, o sea, esto de me puse de novia con una embarazada y me casé y el hijo es mío, es una cosa que es más común de lo que todos conocemos una persona. Eso no sería socioafectividad, luego, digamos. No, sí, Encima yo. Dalila, ¿qué socioafectividad tenés con ese chiquillo? Me pongo en pareja. Vive 2 años, después que hay y cuando tiene 5, igual tenemos tiempo suficiente como para hacer un padre. Digamos, dicho, creo que está. Sí, sí, si no entra la... Si es de entradas, y de entrada, como embarazada, sería otra cosa, filiación natural, digamos. O porque te engañó, a lo mejor te engañó, Sí, sí, sí. o no te engañó, vos decías salí con quien quieras. Sí, sí. Es más, hay hombres, hay situaciones en donde cuando la mujer es la que no puede tener hijos es una cosa, pero cuando el estéril es el hombre, y esto ha pasado muchísimo también, como todas estas cosas que decimos que pasaban antes, y bueno, y se ponían embarazadas de otra forma. Si salía con algunos problemas de salud importantes, digamos, probablemente uno de los más importantes en la famosa sangre azul es que no les coagulaba la sangre porque es uno de los defectos que tenés de hemofilia. Exactamente. Entonces, las personas que se vinculan mucho entre ellas mismas, que es una de las causas por las que hay que limitar la donación de esperma, por eso te contaba la amiga que el tipo había donado un montón de semen, el problema es que después cuando vos te empezás a relacionar entre hermanos, podés tener enfermedades porque se replican las fallas. Claro. Entonces, si yo tengo un problema de genes antecesores míos, digamos, que tienen todos una determinada enfermedad, diabetes. Y mi hermano tiene la misma falla que yo. Es muy difícil que si yo me mezclo con él, no salgan diabéticos, chicos. Entonces, a medida que se iban poniendo de novio todos los primos, con todos los hermanos, con todos los primos de los hermanos de las mismas realezas, la que salía y se buscaba uno de la calle y volvía, tenía un hijo espléndido. Bueno, desbiologización, lo que ya dijimos de lo natural, que también reda para que pensemos para el futuro y inventemos cosas rápido antes que la inventen los otros. Acá corté pedacitos de lo que dicen en los fallos, que los pongo acá, saqué estos dos, me parece que es una horizontalidad. Ahora lo vamos a leer y se los voy a decir. Dicen, cuando la solicitud de pluriparentalidad del padre socioafectivo es afirmada por el hijo, surge el concepto de horizontalidad de la relación filial como reflejo de nuevas realidades familiares. Ahí está lo de la horizontalidad. Se entiende mejor si uno lee todo porque es esta reciprocidad, ¿no? En donde no es adultocéntrico. Esta es la de... esta me parece que es, sí, de Belén Miñón. Y acá está, creo que también habla de horizontalidad, pero no, acá es otra cosa. La protección de la familia conlleva una protección general para todas las familias, en plural, independientemente de cuál sea su composición. Bueno, Kowalenko es la que más tiene bibliografía sobre la socioafectividad y esa es de donde mejor te explica estos temas que yo acabo de mencionar, en donde la socioafectividad es anterior a la que se produce entre padres e hijos que no tienen nexo biológico. Entonces,
No es privativa solamente de la afiliación, es generalmente anterior. En las parejas, que ya lo vimos, es el componente constitutivo de las uniones convivenciales. Hablamos de lo jurídico, ¿no? Más allá de lo que ya dijimos de lo que no. Vínculos fraternales, afectividad puede generar un régimen comunicacional. Ya lo vamos a ver porque tengo otra filmina donde hablo de este artículo para que vean la importancia que tiene. El progenitor afín, ahí tienen otro tema. ¿Por qué se le asignan roles al progenitor o a la progenitora afín? Por una cuestión de socioafectividad. Vive con el hijo, tiene trato, lo lleva a la escuela, lo trae. Cuando se separa, cuota alimentaria. Por lo menos por lo menos. Hablaba el doctor Mojo ayer, nombraba a las uniones de convivencia. Sí, no, de conveniencia. Conveniencia, así se llama. Claro. Son cuando dos personas se unen para ejercer juntos. Sí. Para vivir, digamos, y no vivir en un geriátrico, más de un geriátrico. Robert Redford tiene una película de eso con esta actriz que no se le pasan los años. No está regulado, se viene. Bueno, porque ya pensaba la actividad, pero no la misma que la de la unión convivencial, digo, pero su pareja, bueno, pero tiene cosas públicas que deben de regularse. Obviamente que tenemos que empezar a pensar, porque son realidades reales. Por ejemplo, la doctora dijo recién, el derecho nace viejo. Claro, no, nadie regula por las dudas que pasen. Regular esto ya es porque ha sufrido la necesidad de. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando sean grandes y no tengan más hormonas, se van a dar cuenta que uno se puede juntar con mucha gente sin que haya la socioafectividad o sea, la socioafectividad cambia, como que cambia. Sexo afectivo. Sí, claro, sin testosterona es distinta. Y ustedes van a tener el mismo marido de los 20 y van a decir, mira vos qué amigos que son, ¿no es cierto? Y siguen habiendo afecto. O sea, no está determinado por el sexo, el afecto. Por eso uno ama a sus hijos, ¿no? Y a sus padres, y a sus hermanos. Está sobrevaluada la relación sexo-afectiva, a mi modo de ver. Sí. Entonces, sí, vínculos fraternales, acá vamos a ver cómo le dije yo. Protectora, sociabilidad y la convivencia. Salud. El artículo 59 del 6C permite que el consentimiento sea otorgado por el allegado. Yo no sé si lo puse, el 59. No, el 59 dice que cuando una persona llega al hospital en un estado de inconsciencia y hay que pedir una autorización y no podés decirle, bueno, acreditame el vínculo mientras le sale la sangre a chorros al tipo de la pierna, entonces se le autoriza la llegada a un tipo por declaración jurada. ¿Usted quién es? Y yo soy la amiga, vivimos juntas, estudiamos y vivimos en la misma. Bueno, bárbaro. La madre está en Belleville y el padre se fue a Europa. Bueno, alguien me tiene que autorizar que yo le ponga anestesia porque si no va a perder la pierna. Esa persona es el allegado, que de alguna manera hay una socioafectividad. Muy distinto es si yo vengo caminando, me encuentro una chica que estudia en Nueva Córdoba, tiene un tajo en la pierna, la subo a mi auto porque soy re solidaria, la llevo al hospital y me dicen, ¿y usted qué es de esta chica? Nada. ¿Y por qué la trajo? Porque la encontré tirada en el suelo. A mí no me van a pedir que yo firme la autorización, porque yo no soy nada, no tengo. A ese nivel de importancia llega el afecto en las personas. Sí. ¿Qué se dice? Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica que no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente, siempre que medie una situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave paso. Se prácticamente. No te preguntan a vos, mejor no le preguntan a nadie, si no hay un allegado. Exacto. Pero asume la responsabilidad del médico. Sí. Pasado de un riesgo de vida. Mira, a mi papá una vez estaba re mal, me llamaron para preguntarme y como yo no tuve tiempo de decir que no quería que le pusieran, digamos,
Ya lo he citado a mi pobre padre, como su va a aparecer esta noche. No he hablado también de él, pero era maravilloso. Y era lindo, no saben lo lindo que era. No, no, en serio, no le tengo miedo a ese señor padre. No, me llevo re bien con los muertos. Re. Me fui del tema porque estábamos, ¿de qué estaba queriendo decir? Los médicos, eso. Me estaban preguntando para que yo dijera que no quería que le pusieran ningún medio extra para mantenerlo con vida si no era necesario, y en ese momento hace un paro respiratorio, algo hace, mientras me estaban hablando por teléfono y me dicen, usted quería avisarle que la situación, espere, cortan, lo resucitan, y así me llaman de nuevo. No, en ese momento ellos y era una persona, o sea que no tenía, mi papá no tenía vuelta atrás. En ese momento no tenía ninguna posibilidad y ya era una persona vieja, o sea, no es que no estaban salvando, pero ante la duda, te digo, yo creo que lo del allegado, muy bien que lo estudiemos, pero que en la práctica no se da. Yo creo que los médicos, si no tienen la firma de la madre, el padre o el marido, no se animan a no utilizar sus propios medios para revivir. De la urgencia está más la salud paciente. Sí, yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, que no es suficiente el del allegado. Bueno, pero hay otras situaciones en donde el allegado tiene importancia. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová. Porque si vos vas con un testigo de Jehová y vos sabes que no puede cambiar sangre, donar sangre ni recibir, y estás ahí y dice, bueno, le haría falta una transfusión, entonces se opone, es un escándalo. Por supuesto que los médicos tratan por todos los medios de no enterarse nunca de si son testigos de Jehová, ponerle la sangre y después decir, ay, discúlpame, no sabía, porque en general los que yo conozco están todos en contra de esa práctica, pero por ahí los médicos tienen una relación distinta que los abogados con las normas, ¿no? Bueno, importancia en la donación de órganos, también la socioafectividad es re importante. Yo tengo un caso conocido en donde la donante era la novia de la madre. O sea, la familia no dio, digamos, los estándares suficientes para la donación de órganos y la novia de la madre sí. Bueno, con Sonia Meyanovich pasó lo mismo y con el gordo este que se murió, ¿cómo se llama? La Nata también. Fue cruzada la de la Nata, ¿no? Ahora sí, cruzada. La de la Nata fue cruzada y la de Sandra Mianovich, ella le donó a la hija de la novia. No sé qué nivel de pareja tenía. Bueno, dice, este es el caso que más se ve como ejemplo de la socioafectividad reconocida judicialmente, no judicialmente, legalmente, en la legislación. Porque dice el 555 que cuando vos tenés a cargo una persona, ya sea que sea un niño, una persona discapacitada o una persona mayor de edad, vos le tenés que permitir el contacto a los ascendientes, a los descendientes, a los hermanos, a los afines en el primer grado y también a los que tengan un interés afectivo legítimo, escrito con todas sus palabras en el Código Civil y Comercial, en el único lugar que está en este artículo 556. Acá se le está dando, digamos, un reconocimiento a la socioafectividad, pero ya, o sea, si esa persona que vos tenés a tu cuidado es, por ejemplo, como en el caso que dijo Nancy, una de las hermanas afines, vos tenés este chiquito y tiene estas personas con las que se crió que son como sus hermanos o como sus padres, y ellos se van a presentar en tribunales, van a explicar, para demostrar su socioafectividad. O si vos tenés, por ejemplo, un adulto mayor, los adultos mayores que están en geriátricos o están cuidados por personas suelen tener pareja, tienen novio o novia, que venía de antes o que son nuevos. Y esas personas, por el solo hecho de ahora estar en una residencia geriátrica o ya no tener tanta disponibilidad de movimiento, vos no les podés coartar la visita con esas personas. Por ejemplo, en esto yo tuve una mujer ella era, se había juntado, digamos, estaba en una unión confidencial con un señor mayor, se habían juntado de grandes, pero no ancianos, todavía trabajaban cuando se juntaron. Con el tiempo el señor se desmejoró mucho y él terminó en un geriátrico porque lo pusieron los hijos y ella iba todos los días.
En ese tipo de casos, si por algún motivo estos hijos, por la herencia o porque les molesta o por lo que fuere, porque quieren un geriátrico más barato, no le permitieran a esta señora ir, que sí se lo permitía, todos los días a verlo a este hombre, ella tendría la posibilidad de reclamar judicialmente su derecho a visitarlo, porque lo que pasa en realidad en los geriátricos es que el familiar que los entra es el que determina quién los visita. Lo digo porque el padre de mi hija tiene un geriátrico y así se mueve. Hermoso. Bueno, ¿cuál es el marco legal? Si yo tengo un caso en donde tengo que hacer valer la socioafectividad, ¿cómo voy a decirle al juez usted me la tiene que tener en cuenta? En el caso de la triple filiación, vamos a usar el derecho a constituir una familia, que está en el 17 del San José de Costa Rica y en el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Después vamos a pedir la inconstitucionalidad del 558, esto para triple nada más, no toda la socioafectividad. Acá es el marco legal de la triple. Si es por adopción, el 634 también vamos a pedir, y el 658. Y lo que vamos a utilizar para poder hacer valer estos artículos por sobre el 558, estos dos, va a ser el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Ya no fue. Exacto. Ya. Sí.